Bien, jóvenes, pues bueno, ya estuvimos hablando acerca, bueno, en la mañana, eh, pues de manera breve acerca de lo que es el término didáctica, pero también vamos a hablar acerca de una obra muy importante que estuvimos tratando hace 8 días y del cual hablamos pues realmente muy poco, que fue sobre la didáctica magna y sobre Juan Amos Comenio o Comenius, que es el personaje muy importante que le va a dar una estructura relevante a lo que es la didáctica, ¿sí? Bien, eh, permítanme por aquí. Perdón, hay un poquito de ruido, discúlpenme tantito, ahorita continúo, permítanme. Bien, ahora sí, continuando. Les comentaba, estuvimos hablando hace 8 días acerca de un personaje importante para la didáctica y él es Juan Amos Comenio o Juan Amos Comenius, como también lo van a encontrar, que nació en la República Checa en 1592, 28 de marzo, y murió en Ámsterdam el 15 de noviembre de 1670. Ya les decía yo que es considerado el padre de la pedagogía o el padre de la pedagogía moderna. Él fue un filósofo, pedagogo y teólogo, sobre todo aquí vamos a verlo más por esta parte de pedagogo. Eh, Él fue un personaje, como les decía, importante porque ayuda a sentar las bases de lo que actualmente pues, van a ser los sistemas educativos, ya que le da forma, digamos, a la educación. ¿Sí? Yo les comentaba en la mañana que él tenía pues un interés muy importante por la educación y bueno, estaba interesado en esta parte porque él consideraba, o más bien en la época en que vivió Comenio, pues la educación solamente estaba brindada para los niños. Acuérdense que era una educación muy clasista en aquel entonces, una educación aparte solamente dirigida a hombres. Las niñas, las mujeres no tenían acceso a la educación, pero no solamente las niñas, sino que aparte toda la clase pobre, digámoslo así, los pobres pues tampoco tenían acceso a la educación, ¿sí? Entonces era una educación, por aquí se menciona esta frase alcaletre, alcaletre quiere decir una educación memorística, una educación que no permitía que los niños pensaran, porque todo se les daba. Por eso dice aquí era una educación alcaletre que no buscaba la independencia, es decir, no hacía que los niños encontraran soluciones, que los niños pensaran, que los niños fueran más allá de lo que se les daba en la escuela. Por eso también estaba en contra de esta escuela tradicional o de esta educación tradicional que se brindaba en aquel entonces. Por eso es que a partir de esto que observa, que no hay educación para niñas, que no es la educación igual y justa para todos, pues empieza a proponer y a desarrollar nuevas ideas para mejorar el cómo enseñar, ¿sí? Y la manera en cómo se aprendía en aquel entonces, estamos hablando de los años 1500, principios de 1600, de cómo era el sistema educativo de aquel entonces, o cómo se enseñaba y cómo se aprendía y cómo era la educación. Eh, Recuerden que él era una persona religiosa, ya les había yo comentado, aparte fue teólogo, este, él decía que el hombre pues estaba hecho a la imagen y semejanza pues de Dios, ¿sí? Entonces, era esto, o como era semejante a Dios, pues es por eso que el hombre también poseía sabiduría y bondad, ¿sí? Entonces así es como estaba creado. Em,
Pero recuerden que él proponía ciertas características o virtudes que debería de tener el hombre, las cuales ya les comentaba yo en la mañana, que eran erudición, virtud, religión o piedad. La erudición, acuérdense que es la sabiduría y entendimiento que iba con una cualidad muy importante que era la inteligencia. La virtud, que eran todos esos valores morales, lo bueno, lo malo, y que efectivamente iba muy relacionado con lo que era la voluntad, ¿sí? Entre hacer lo bueno y lo malo. La religión o piedad, que es la unión entre el alma y el creador, ¿sí? Y aquí es donde iba se me olvidó, la razón, ¿sí? Entonces, erudición, memoria, virtud, valores y religión o piedad, pues la razón. Aquí es como realmente el hombre tomaba lo bueno o lo malo. Entonces, estas tres características o tres virtudes son muy importantes, ¿sí? Algo que decía Comenio es que el hombre nace con aptitud para adquirir conocimiento de las cosas, en primer lugar, porque es imagen de Dios. Y esto tiene que ver con las características, perdón, que él ya nos estaba mencionando, ¿sí? Entonces, pues a pesar de la innovación o de lo que él propone, de lo que él eh, nos dice acerca de cambiar a la educación desde entonces, de alguna manera sigue muy unido a lo que es la religión. Tiene características y tintes muy religiosos. Eso no quiere decir que su teoría esté mal, no, al contrario, por eso se le considera el padre de la didáctica, porque realmente le da un realce y renueva la educación, aunque pues fue perseguido por estas ideas nuevas que él proponía, sobre todo porque aunque a pesar de estar religioso, pues era en contra de lo establecido en aquel entonces. Entonces, Comenio decía que el hombre que se había que formar iba a ser de acuerdo a tres características. Uno, sabio de entendimiento y útil, ¿sí? Es decir, que este hombre tenía que conocer lo que le iba a servir, ¿sí? Y que lo iba a aprender de lo simple a lo complejo, lo que ya hablamos en su método que él proponía. También se pretendía formar a un hombre honesto y con prudencia en sus acciones, es decir, que supiera poner en marcha las acciones o decisiones que él considerara sin hacer mal a otros y con temor a Dios y piadoso de su corazón. Con temor a Dios, porque pues bueno, tener a un Dios, a un ser supremo a quien temer. Entonces, era lo que se pretendía o lo que Comenio pretendía formar a través de la educación que él estaba, o más bien de todo lo que para él el concepto de educar se pretendía, ¿no? Entonces, el tipo de hombre a formar. También decía que no solamente era enseñar conocimientos intelectuales, conceptos, sino también había que formar a los individuos en las artes y en todo lo que tenía que ver con la ciencia. Por eso también hay un choque, porque a pesar de tener un carácter religioso, la educación que propone, por otra parte, entiende que lo que se debe de enseñar en las escuelas, pues no es solamente un conocimiento teológico sobre Dios, sino realmente hay que enseñar ciencia, que esto también es muy importante. Algo que comentaba por ahí Miguel durante la mañana es que la educación, como bien lo decía Miguel, es para todos. Él decía o pensaba que la educación no solamente era para unos cuantos o para los más privilegiados, no. Realmente la educación debería de ser para todos por igual, sin importar las condiciones o si eran hombres o mujeres, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente al ser religioso él decía que pues todos somos hijos de Dios y por lo tanto todos tienen derecho a la educación, ¿sí? Entonces por eso es que él de alguna manera luchaba por el derecho a la educación, digámoslo así, para todos. Además, él pensaba también que la educación, como muchos autores, iba a llevar a la libertad del hombre. ¿Por qué? Porque esto le pretendía conocer nuevas cosas y al conocer nuevas cosas, su pensamiento iba más allá y podía ser libre en ese aspecto, ¿sí? Entonces, por eso es que él tenía esta concepción o de a quién va a dirigir la educación
Y además, pues él también decía que todo lo que se brindaba en educación, pues era para preparar a las futuras generaciones a lo que se iba a ir presentando. ¿Sí? Entonces, es como él pensaba. La educación, él decía, es una educación para todos. Todo es para todos. Él siempre decía eso. ¿Sí? Em, ¿Qué es lo que pensaba del maestro Comenio? Bueno, Comenio pensaba, fíjense ustedes, ya hemos hablado de muchos autores, incluso varios van a coincidir en esta época, por ahí Rousseau, Pestalozzi, los primeros autores que estuvimos viendo en teorías de la educación, donde empiezan a darle una mayor relevancia al niño en el proceso educativo, no al maestro, sino al niño, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que Comenio también tiene esta percepción. Él decía que el maestro debe dejar que el niño piense. Hay que hacer lo que él razone, reflexione acerca de lo que está aprendiendo y lo ponga en marcha. El docente, el maestro, debe de estimular al aprendizaje, es decir, debe de motivar a que el niño quiera aprender más. Ajá. Eh, También decía que el maestro debe de enseñar no todo lo que sabe, sino que los alumnos puedan asimilar. Algo que comentábamos en la mañana es que Comenio decía que hay que enseñar de lo más fácil a lo más complejo, es decir, aquí ir enseñando no todo de un montón, sino ir enseñando todo aquello que el niño puede ir asimilando y que le pueda ayudar en sus conocimientos, ¿sí? Ayudar precisamente al alumno a razonar y reflexionar sobre lo que está aprendiendo, que no solo sea una educación donde memorice conceptos, hechos o demás, sino que aprenda a utilizar toda esa información que le esté llegando, que razone para qué le sirve, que reflexione acerca de su utilidad y entonces la pueda usar, ¿sí? Para beneficio de sí mismo. Entonces aquí también decía que el maestro debe de ser prudente a la hora de enseñar, ¿sí? ¿Para qué? Para que los alumnos puedan asimilar el conocimiento de la mejor manera, ya que él consideraba que todos los alumnos pues tienen una distinta manera de aprender, no todos van igualitos, como anteriormente se pensaba, como lo hemos hablado en muchas ocasiones. Entonces, aquí eso es importante, sí que él consideraba que acercarlo de mejor manera a todos, pues todos aprenden de distinta manera o tienen un diferente ritmo. Entonces, aquí pues también Comenio decía que hay que enseñar de lo simple a lo complejo, lo que ya estuvimos hablando en, bueno, en la mañana, ¿sí? ¿Qué pensaba acerca del alumno Comenio? Bueno, Comenio pensaba que el alumno, con esta nueva educación, el alumno debe razonar y reflexionar, ¿sí? Antes de preguntar. Es decir, el docente debe de hacer que el niño reflexione acerca de lo que está aprendiendo y en base a eso preguntar para salir de las dudas que tiene. Entonces, algo muy importante también para Comenio es resaltar que dentro de lo que él propone como educación, el centro de atención dentro de la educación que él propone debe de ser el alumno, no el maestro, sino el alumno. El alumno o el niño es el centro de la educación y a partir de él debe de girar todo, que es lo que él nos hace esta propuesta, ¿sí? Em, Propone una relación muy estrecha entre maestro y alumno, ¿sí? Ya que pues ambos de alguna manera, tanto maestro y alumno, se apoyan en este proceso de enseñar y de aprender, porque pues ambos pueden aprender de ambos, pueden el maestro aprender del alumno, el alumno del maestro, entonces eso es algo donde no solamente el maestro tiene el poder de enseñar o de toda la información que se tiene, ¿no? Entonces Comenio pues hablaba de esto, como ya le estábamos comentando también en la mañana. Para la educación entonces debe de ser justa, razonable y equitativa. Recuerden que él pugnaba porque la educación fuera para todos, ¿sí? Entonces aquí algo también que él nos dice es que todo lo que son los valores y principios se deben de aprender en casa, ¿sí? Entonces, aquí realmente las buenas costumbres, como lo decía Comenio, vienen desde lo que es casa. La educación, dice Comenio, es el arte de hacer germinar
cultivar, sembrar en el niño la curiosidad por querer aprender e ir más allá de lo que está a simple vista. Algo muy importante que también hemos visto en otros autores es que efectivamente la educación debe de hacer que el niño no solamente se quede con lo que le estamos dando, sino que tenga esa capacidad de reflexionar acerca de lo que está aprendiendo e ir más allá, ¿sí? Que es algo que él, eh, pues bueno, ya nos proponen esta ideología a finales del siglo XV, imagínense ustedes, ¿no? Cuando precisamente es ir en contra de lo que se marcaba para aquel entonces, sobre todo por el ámbito de la religión. Recuerden que es una época muy marcada todavía por el oscurantismo, parte del oscurantismo. También, Comenio decía que la educación debe empezar desde lo más antes posible que se puede, ¿sí? De hecho, ahorita vamos a ver las escuelas que ya comentamos, pero las vamos a ver a volver a retomar. ¿Para qué? Para que los niños desde ahí puedan, desde la infancia, ir aprendiendo los conocimientos que les van a hacer, que les van a servir para ser mejores ciudadanos dentro de las sociedades en las que se desenvuelvan, ¿sí? Entonces, dice algo también muy importante, Comenio, que el niño aprende imitando. Recuerden que esto tiene que ver con el ejemplo que se le da en la sociedad en la que se desenvuelve. Las buenas costumbres, los valores, todo viene desde el entorno familiar, como él ya lo propone, lo seguimos viendo en la actualidad. El niño va a imitar siempre todo lo que ve y eso es algo que él dice. Entonces, el niño aprende imitando. Entonces, aquí la educación para Comenio es algo continuo. ¿Y algo continuo por qué? Porque siempre se quiere aprender algo nuevo, siempre hay cosas novedosas que aprender, siempre hay algo que aprender y entonces es un constante, es un trabajo continuo, ¿sí? Así es como Comenio pues trata o piensa que debe de ser o es la educación. Estamos hablando de ideales, ya les dije, de finales del siglo XV. La organización de escuelas jóvenes o lo que tiene que ver con las escuelas, pues bueno, ya les dije que hubo 4 escuelas, ahorita las vamos a volver a retomar, pero para él la escuela era un espacio donde los niños tendrían que ir con motivación y además un punto donde se preparen, ¿sí? Y sobre todo un lugar donde hombres y mujeres puedan tener acceso a estos conocimientos sin ser excluidos, ¿sí? Entonces, él proponía ya una escuela donde no se utilizaran los golpes, los gritos, las humillaciones, ¿sí? Porque acuérdense que estamos hablando de un periodo donde la escuela era muy tradicional, donde los castigos, los golpes eran parte de la escuela de aquel entonces. Entonces, por eso es que Comenio propone esta parte de no, los niños, ya lo decía Rousseau por ahí, los niños hay que dejarlos ser niños, los niños preguntan, los niños son inquietos, se les tiene que dejar desarrollarse como niños sin humillarlos, sin gritarles y sin golpearlos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera son seres humanos que hay que formar. Entonces, de alguna manera también vemos aquí una educación de carácter humanista por parte de Comenio. ¿Sí? Así es que también proponía, bueno, así que aparte de una educación humanista, también proponía que debería de existir escuelas en las comunidades, en cada barrio, en cada comunidad, es donde debería de existir una escuela. Es decir, él propone realizar un sistema donde las escuelas se abran para el pueblo y todos tengan acceso a la educación, a los conocimientos, ¿sí? Entonces, nadie debe de ser excluido, ¿sí? Entonces, todos deben de tener acceso a los servicios educativos, ¿sí? Es algo que él proponía, ideas, aunque hoy son parte de nuestra realidad, para aquel entonces eran ideas nuevas y que estaban en contra de los sistemas ya establecidos o de lo que se establecía en ese entonces. Por eso es importante recalcar que esto fue muy novedoso y sienta las bases de los sistemas actuales. ¿Cómo enseñar? Bueno, Comenio decía que siempre hay que partir de lo natural, ¿sí? No importa lo que se esté enseñando, él decía, pero tenemos que utilizar el ejemplo, ¿sí? Em, Siempre hacer comparación entre lo conocido con lo desconocido para poder enseñar y sobre todo utilizando una manera natural, respetando la naturaleza del niño, respetando el cómo crece, el cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve para nosotros, más bien para poder enseñar.
¿sí? Entonces aquí es muy importante porque si se respeta toda esta naturalidad de la que él habla, realmente sí van a tener buenos resultados. Si no es el primer autor que lo menciona, si ustedes recuerdan, tenemos otros autores que mencionan este mismo aspecto, ¿sí? Entonces, em, bueno, es la manera en que él propone que se debe de enseñar. Por otra parte, Comenio propone un modo de aprender de manera general y luego partes. Aquí digamos que por un método también deductivo, aunque también propone el inductivo, de lo más fácil a lo más complejo, pero también dice aquí de lo general a lo por partes, es decir, deducir para poder enseñar. Esto iba a depender de los docentes, ¿sí? Entonces, también, pues dentro de lo que nos propone su método de enseñanza, pues Comenio nos dice que había que estimular al alumno, motivarlo. ¿Para qué? Para que él sienta la necesidad de aprender y así realmente él se acerque más al conocimiento, ¿sí? Desarrollar su intelecto era un proceso continuo y constante y sobre todo aquí algo muy importante que mencioné es no saturar ni fatigar al estudiante, es decir, no llenarlo de conocimientos y conocimientos y que no sepa ni para qué se lo estamos llenando. Lo que él proponía era no saturarlo, pero sí ayudarlo a activar sus sentidos y a la percepción. ¿Para qué? Para que él pudiera atraer nuevos conocimientos de la mejor manera. Entonces, es lo que él de alguna manera propone. Por eso es que para Comenio, tanto el papel que los padres desarrollan en la casa como el papel del maestro en la escuela es muy importante porque esto va a hacer que el niño aprenda a partir de este ejemplo que le da el docente, del ejemplo que le da el papá y de la manera en cómo se le enseña en la escuela, pues eso hará que el niño esté motivado para seguir aprendiendo y sobre todo em, tenga ganas de ir a la escuela y de aprender y de ir más allá de lo que el maestro le pueda estar dando. ¿Sí? Esto es de acuerdo a Comenio. Y pues bueno, dentro de esto, recuerden, Comenio propuso manuales, horarios, libros de texto,